y hoy contamos con la presencia del profesor de la Universidad Complutense, don Antonio Piñero Sáenz, el cual es catedrático emérito de Filología Griega. Además es licenciado en Filosofía Pura por la Universidad Complutense de Madrid en 1968, licenciado en Filología Clásica por la Universidad de Salamanca en 1970, licenciado en Filología Bíblica Trilingüe en la Universidad Pontificia Salamanca en 1976 y es doctor en Filología Clásica por la Universidad Complutense de Madrid. Además es experto en lengua y literatura griegas, así como la filología del Nuevo Testamento. Conoce también la filología bíblica, tanto de textos griegos como de textos patrísticos, así como toda la literatura cristiana primitiva y la lengua copta. Muchas gracias por tenerte hoy, don Antonio. Algunas obras que podemos citar más importantes y de gran y reconocido prestigio de don Antonio son Guía para entender a Pablo de Tarso, de 2015, una de las más recientes, La vida de Jesús, de 2014, El trono maldito, de la editorial Planeta, 2014 también, Jesús y las mujeres, de Trota, 2014, Ciudadano Jesús, del año 2012, El hombre de las 100 caras, EDAF, Los cristianismos derrotados, EDAF, Jesús, la vida oculta, La Biblia rechazada por la Iglesia, Jesús y las mujeres, El Evangelio de Judas, así como muchas otras obras sobre los evangelios apócrifos, los textos gnósticos y sobre la existencia real de Jesús. Es un placer tenerte hoy aquí, don Antonio, y un gran privilegio al ser profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, y yo te respondo diciendo que estoy encantado. Estoy aquí encantado, así que adelante, venga. Como ya le había comentado, siento gran curiosidad por la vida de Jesús, por su biografía como personaje histórico y real que fue. Entonces, se ha especulado mucho sobre su posible contacto con la secta de los esenios, de la cual de alguna manera sacó sus enseñanzas y en la cual se curtió, por así decirlo, intelectualmente en los famosos años perdidos de Jesús, donde se especuló que pudo haber pasado en el desierto de la zona de Palestina. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Bueno, yo diría que la manera como tú has planteado la pregunta contiene algunas medias verdades. Verás, es que Jesús no es que se nutra de los esenios, ni ningún otro judío del siglo I que no sea esenio vaya a nutrirse normalmente de ellos, que sería teóricamente posible, sino yo creo que la mejor manera para que nos entendamos es que el judaísmo del siglo I es como un árbol enorme, frondoso, tiene un tronco enorme. Y ese tronco tiene diversas ramas. Esas ramas son las 3 sectas, llamémosle así, o 3 escuelas que hay en el judaísmo. Una que es la escuela saducea, 2, los fariseos, y 3, los esenios. Pero cada una de esas ramas son, como te digo, algo como hermanos entre sí, porque son ramas del mismo árbol. Es decir, un fariseo no tiene que ir a nutrirse de los esenios nada más que para pequeñas divergencias en torno al tema de la ley o para alguna cuestión técnica, porque todo el tronco de la enseñanza bíblica común pertenece a los 3, pertenece al árbol del judaísmo del siglo I. Es muy plural, pero al mismo tiempo ese judaísmo plural tiene sus divergencias. Así que si tú me lo planteas y dices, es que Jesús se nutrió. No lo creo. Simplemente la mayoría de de las ideas teológicas de los hombres grandes del siglo I tienen contactos entre sí, me refiero a los judíos, hombres grandes del judaísmo de ese momento, tienen contactos entre sí porque son ramas del mismo árbol. Creo que queda claro. Uh-huh. Bueno, segundo, tú has dicho que estuvo en el desierto, y en el desierto de Palestina. Se ha especulado de que los años perdidos los pudo haber pasado. Pues yo creo que es absolutamente inverosímil. Uh-huh. Para entender a un personaje antiguo tenemos 3 instrumentos solamente, o la arqueología, o lo que él ha escrito, o lo que los demás han escrito de él, y en el caso de que sean reyes, la numismática. La arqueología de Jesús hay poco. Lo que él escribió es nada
No porque él no quisiera escribir, como algunos dicen, es que Jesús no escribió nada. Algunos dicen que era analfabeto, lo cual me parece un tanto absurdo, por la sencilla razón de que la mayoría de los judíos que tenían un oficio y Jesús lo tenían que saber leer para hacer algún recibo y las cuentas más elementales. Por lo tanto, ya no era totalmente analfabeto. Segundo, este individuo tenía un oficio. Carpintero. Sí, y los textos que sobre él se escriben parten del supuesto que es un maestro de la ley. Ahora bien, fíjate, un maestro de la ley en el Israel del siglo I tiene rotundamente prohibido escribir sus comentarios sobre la ley. Tienen que ser orales. Para citar la escritura se dice como está escrito. Y el libro sagrado se llama la Escritura. La escritura es algo solemne, pero un comentario que yo, como maestro de la ley, hago sobre la palabra de Dios, no puedo escribirla, porque eso sería implícitamente decir que mi comentario es igual al de la palabra divina. Por lo tanto, mi comentario permanece como la palabra hablada que tienen que aprender de memoria mis discípulos. Solo hasta el siglo III empiezan algunos rabinos a dictar sentencias y otros a tomar noticia. Pero hasta el siglo III todo es oral. Así que si no escribió nada, pues no es porque fuera analfabeto y porque no le diera la gana, sino simplemente porque no era la costumbre. Entonces, ¿cómo puedes saber si él se ha dicho que estuvo en el desierto o en algunas otras cosas, estudiando aquellos textos que hablan de Jesús, que son los más cercanos a su persona? Aunque la cercanía no siempre es sinónimo de acierto, pero por lo menos se puede equivocar relativamente menos, y además estudiándolos con un ojo crítico. En la universidad no nos creemos absolutamente nada. Y cada vez que cogemos un texto antiguo, lo examinamos críticamente a fondo, por arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha. Lo leemos de una manera y de otra, lo analizamos con lupa y nos quedamos con aquello que esté de acuerdo con una serie de criterios. Así que cuando tú digas alguna cosa y cuando tú leas algún libro y nuestros oyentes lean algún libro sobre Jesús, que sepan que quien hable sobre Jesús tiene que estar relativamente bien informado de lo que dice. Por lo tanto, no estoy de acuerdo que él estuviera en el desierto. No pega con lo que haría un individuo normal en la vida de Israel. Vamos a hacer un pequeño y breve descanso y volvemos enseguida. Muchas gracias. Master. Rabbi, John heard your footsteps in his heart, in a way, and we were preparing to welcome you. Were you baptized? Yes. John baptized with water and they killed him. Now I baptize with fire. Is that what the Baptist told you? I have an invitation for you. Is there a celebration? No. I'm not inviting you to a celebration. I'm inviting you to a war. This is my heart. Take it. God is inside of us. The devil is outside us in the world all around us. We'll pick up an axe and cut the devil's throat. We'll fight him wherever he is. In the sick, in the rich, even in the temple. I'll lead you. If you have sheep, give them away. If you have a family, leave them. I believed in love,
Now I believe in this. Who's with me? Get them on their feet! Back in line, you dog! On your feet! Get them going! You there! Back to your place! Back to your place! Forward, you dogs! ¿Puedes dar la vista a los ciegos? Yo he venido a este mundo a dar la vista a quienes no pueden ver. Y a quitar la vista a quienes sí pueden ver. ¿Qué quieres decir? ¿Que los rectos estamos ciegos? Si estuvierais ciegos, estaríais sin pecado. Pero puesto que decís vemos, el pecado permanece. ¡Claro! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Este hombre trabaja para el demonio! ¡Es un farsante! ¡Un fanático! ¡Un lunático! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! ¡Sois hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos a los hombres. No entráis vosotros y no dejáis que entren los demás. ¡Guías ciegos! No podéis con un insecto y os tragáis un camello. Os inclináis ante la letra de la ley y violáis el corazón de la ley. Justicia, misericordia, buena fe. Sois como sepulcros blanqueados, limpios y bonitos por fuera, pero por dentro, llenos de huesos de muertos y de corrupción. ¿Veis estas piedras, verdad? Yo os digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. La vuestra es una casa de desolación. El hogar donde viven el lagarto y la araña. Serpientes, camada de víboras. ¿Cómo podréis escapar a la condenación? En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y cumplid lo que os digan, pero no les imitéis en las obras, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los demás, pero ellos no quieren moverlas ni con un dedo. Todas sus obras las hacen para ser vistos de los hombres. Llevan las filacterias más anchas y más largas las franjas de sus vestidos.
Buscan los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Quieren ser saludados en las plazas y que los hombres les llamen maestros. Vosotros no hagáis que os llamen maestros, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y a ninguno llaméis padre sobre la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni os hagáis llamar doctores, porque uno solo es vuestro doctor, el Cristo. El más grande entre vosotros sea vuestro servidor. El que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos! Ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que quieren entrar. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra a trueque de convertir un solo pagano! Y después de convertido, con vuestro mal ejemplo, le hacéis 2 veces más merecedor del infierno que vosotros mismos. ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si uno jura por el templo no vale, pero si jura por el oro del templo queda obligado! ¡Necios y ciegos! ¿Qué vale más, el oro o el templo que hace sagrado el oro? Y si uno jura por el altar no vale, pero si jura por la ofrenda puesta sobre él, queda obligado. Ciegos, ¿qué vale más, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? El que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por aquel que mora en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis diezmo de la hierbabuena y del eneldo y del comino, pero habéis descuidado las cosas más esenciales de la ley: la justicia, la misericordia y la lealtad. Bien está hacer aquello, pero sin omitir esto. Guías ciegos, que coláis un mosquito y os tragáis un camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Limpiáis por fuera la copa y el plato, que por dentro están llenos de rapiñas y excesos. Fariseo ciego, limpia primero por dentro la copa y el plato, antes de limpiarlos también por fuera. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Sois como sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos y por dentro están llenos de osamentas y de podredumbre. Así sois vosotros, que por fuera parecéis justos a los hombres y por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que levantáis mausoleos a los profetas y adornáis las sepulturas de los justos, y decís, si hubiésemos vivido nosotros en tiempo de nuestros padres, no habríamos tomado parte en la matanza de profetas! Vosotros mismos testimoniáis que sois hijos de los que mataron a los profetas. Colmad pues la medida de vuestros padres. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo evitaréis la condenación al infierno? He aquí que yo os envío profetas, y sabios, y escribas, y a unos los mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de ciudad en ciudad, y así recaerá sobre vosotros toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De verdad os digo, todas estas cosas sucederán durante esta generación. ¡Ah, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados! ¿Cuántas veces quise yo reunir a tus hijos, como la gallina acoge a sus polluelos bajo las alas, y tú no lo quisiste? He aquí que vuestra casa va a quedar desierta. Por tanto, yo os digo que dentro de poco ya no me veréis. Se ha ido. Su cuerpo ha desaparecido. ¿Estás seguro? Yo lo he visto. El sepulcro está vacío. ¿Interrogaste a los soldados? Sí. No vieron nada. ¿Se durmieron? Ellos juran que no. Claro que lo juran. Roma castiga con la muerte dormirse durante una guardia. Increíble. En fin, todo se habrá olvidado dentro de una semana. No lo sé.
Id ahora y enseñad a todos los pueblos. Que sea vuestro primer afán amaros los unos a los otros y encontrar el reino de Dios. Y todas las cosas serán vuestras sin pedirlas. No os inquietéis por el mañana, que el día de mañana ya tendrá sus propias inquietudes. Bástale al día de hoy con las ansiedades que nos trae. Haced discípulos en todas las naciones. Bautizadles en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñadles el Evangelio y los mandamientos que os he dado. Ahora, me voy otra vez del mundo. Me voy al Padre. Señor, quédate aquí. La noche está cayendo y el día casi ha terminado. No temáis nada. Yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Muchas gracias, don Antonio. Don Antonio, nos estabas comentando cómo realmente es muy arriesgado decir que Jesús pasó, su tiempo, sus años perdidos en el desierto. Me gustaría un poco profundizar sobre cómo fue la infancia de Jesús y en qué momento, según la historiografía oficial y según los evangelios, pudo, desde tu punto de vista, haber tenido contacto con estas sectas de iniciados, o si realmente pudo haber, hay algún tipo de registro o de prueba de que pudo haber pertenecido a estos grupos antes de salir a la luz. Bueno, la vida oculta de Jesús es un absoluto misterio. A mí no me gusta decirlo, en historia antigua no hay misterios, lo que hay es ignorancia. Porque los misterios pertenecen al ámbito de la teología y eso no es lo nuestro. Entonces ignoramos porque no tenemos textos fehacientes. Dicho de otra manera y un tanto cruda. Aquellos dos evangelios que hablan de la vida oculta de Jesús, que son el de Mateo y de Lucas, los otros 4, el evangelio de Marcos y el evangelio de Juan, omiten totalmente la vida oculta de Jesús porque es que no sabía nada y no les interesaba, puesto que era un ser corriente y el ser Mesías empieza más tarde. Sin embargo, Mateo y Juan, como opinan ya teológicamente que el momento en el que Jesús es divino es en su misma concepción, pueden tener algún interés en la vida de este personaje. Ahora bien, cuando escriben Mateo y Lucas, San Mateo y San Lucas, en torno al año 85 y 90, han pasado más de 50 años de la muerte del personaje. Y además un personaje que estamos convencidos desde el punto de vista histórico que era un ser humano normal y corriente. Es decir, que no puedes encontrarte 50 años después de la muerte y no habiendo anales, periódicos, radios ni archivos, no puedes encontrarte con noticias fehacientes de la vida oculta de Jesús. Así que yo te volvería a decir, y un poco negativamente, no podemos saber absolutamente nada, salvo aquello en que coincidan entre sí estos dos evangelistas que hablan algo de la vida oculta. ¿Y en qué coinciden? En el que el nombre de los padres de Jesús eran María y José. ¿Pero qué eran? No lo sabemos. ¿Dicen que era carpintero? Bueno, no tengo por qué negarlo. ¿Dicen que vivió en Nazaret? Muy bien. ¿Dicen que nació en Nazaret? No lo dicen. Unos dicen que nació en Belén y otros, por ejemplo, Mateo y Lucas y otro evangelista, Marcos y Juan, suponen que no nació en Belén, sino que proviene de Nazaret. Por lo tanto, me encuentro con noticias contradictorias. Así que yo no puedo saber nada. Pero dices tú,
se nota un cierto contacto entre Jesús y los esenios. Y yo diría, evidente. Lo raro sería que un personaje religioso del siglo I no lo tuviera. Entonces, ¿Cómo sé yo que Jesús no se educó en los esenios? No lo sé. Ni nadie lo sabe. Pero de adulto, si hubiera sido un esenio, de lo que estoy absolutamente seguro es que lo habrían echado de un posible cenobio, es decir, un sitio de vida en común de los esenios, o una casa de los esenios en las afueras de alguna de las ciudades importantes de Judea donde había otro tipo de personajes de esta secta. ¿Y cómo lo hago? Pues comparando la teología de Jesús, el modo de comportarse de Jesús, cómo predicaba, qué amistades tenías, cómo parecía comer, quién le amaba y quién le odiaba, con las circunstancias similares de los esenios, a saber qué teología tenían, dónde vivían, qué hacían. Pues bien, un Jesús que es un personaje itinerante, es decir, que va dando vueltas de aquí para allá, que va proclamando el reino de Dios, que tiene un montón de discípulos que van detrás de él y que viven una vida de una impureza legal, porque están en contacto con todo el mundo, no pueden ser puros. Esos individuos no pueden ser esenios. Unos individuos que tienen contacto con el pueblo continuamente como Jesús, no puede ser un esenio, porque el esenio rechazaba todo aquello que en el pueblo suponía la impureza normal. Ojo, impureza no es pecado, pero te impide un contacto directo con la divinidad. Es como si tú te presentas al templo de la divinidad con un vestido absolutamente sucio, roto, con los zapatos pues absolutamente con agujeros por todas partes, y si son sandalias pues desatadas y tal. Hombre, eso es una falta de respeto. Y lo que pensaban los antiguos, que la pureza ritual, si no se observaba, era una falta de respeto con el Señor que vivía o bien en el templo de Jerusalén o estaba presente. Entonces Jesús estaba continuamente, por su modo de vivir, en un estado de pureza, normalmente impureza ritual. Los esenios le habrían echado. El haber tratado con pecadores, los esenios lo habrían echado. El haber permitido que cojos, lisiados y mujeres estuvieran en su entorno continuamente, los esenios lo habrían echado. No es posible que Jesús, al menos en su vida pública, en aquello que nosotros sabemos, fuera un miembro de la secta esenia. Y si lo fue, lo echaron. Entonces, los esenios, por así decirlo, por buscar un símil un poco más reciente en la historia, podría tener algo que ver o sería algo parecido en cuanto a la búsqueda de esa pureza con algún movimiento, por ejemplo, de la Edad Media, como los cátaros, por así decirlo. En algún aspecto sí, pero no como todos los cátaros, que se dividían en los perfecti, en los que eran perfectos, y en otros que eran los normales. Los normales podían vivir una vida relativamente normal y se implicaban en el comercio, en la vida diaria, en el matrimonio, etcétera, y ganaban lo suficientemente dinero como para alimentar a los perfectos. Mientras que los esenios se dividen en dos grandes ramas. Gente, una que estaba normalmente casada, aunque con ciertas condiciones, y que vivían en los extrarradios de las ciudades de la época en un número de 4.000 aproximadamente, según dice Plinio y según dice Filón de Alejandría. Entonces esa gente tenían hasta cierto punto las cosas en común, y los hijos se educaban comunalmente, tenían unos requisitos, ¿sabes? Y esa gente, yo creo que eran tan especiales que tendríamos que ponerlos en un capítulo absolutamente aparte. ¿Tendríamos que tomar en serio los evangelios apócrifos para intentar buscar pistas de cómo pudo ser ese Jesús antes de ser Cristo, antes de salir a la luz pública y convertirse en la figura popular que luego se convirtió? Si me permites una respuesta rotunda, no. Y rotundamente no. Históricamente los evangelios apócrifos, salvo alguna excepción, y recuérdame si no lo digo, me lo recuerdas que lo diga al final, sí. Los evangelios apócrifos, uno, están escritos a partir aproximadamente del año 150. Es decir, 130, 120, 110 años después de la vida de la muerte de Jesús. Sí.
2 son obras secundarias, es decir, se basan en lo que saben los evangelios anteriores, los que llamamos canónicos, que pertenecen a la lista de libros sagrados, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es decir, son productos secundarios, no primarios. 3, son de un carácter absolutamente legendario. 4, buscan exclusivamente la efectividad, a saber, presentar al Jesús, tanto en la infancia como en su juventud, pero sobre todo en esos momentos, con la misma fortaleza, fuerza y potencia que un héroe de la antigüedad. Por lo tanto, tienen que engrandecerlo, potenciarlo, hacerlo un tipo genial, ¿no? Heroico, y incurren para eso en las mayores barbaridades. 5, lo que quieren satisfacer es la piedad popular en aquellos elementos que precisamente no encuentran de una manera contundente en los evangelios apócrifos. Y pasados tantos años, ten en cuenta que hay evangelios apócrifos que son de los siglos V, VI e incluso VII, ya me dirás tú que después de 500, 600 años después de la muerte del héroe, ¿qué vas a decir de verdad? No hay pistas. Así que rotundamente te puedo decir además que la mayoría de los evangelios apócrifos están publicados por la Iglesia, o fueron publicados en inicio por eclesiásticos, que a la Iglesia le importa un comino ahora los evangelios. Oye, y yo no soy eclesiástico, yo soy un individuo absolutamente laico, aconfesional, escéptico, agnóstico, y soy un filólogo. Por eso eres más objetivo. O sea, que procuro, a mí eso no me importa, pero esto está hecho por los eclesiásticos, sin duda alguna. Pero los manuscritos del Mar Muerto se descubrieron mucho después, ¿no? Se descubrieron en el siglo... Ya, ¿y qué? Se descubrieron en el año 1947, sí, exacto, pero el tipo de lectura, el tipo de contenido, el tipo de, incluso en aquellos fragmentos en los que se ha podido hacer sobre el continente, no sobre el contenido, es decir, sobre los manuscritos, análisis del carbono 14, esos manuscritos oscilan entre el 150 a.C. y en torno, los que pertenecen, digamos, a la época que nos interesan. Porque hay cartas entre los manuscritos del Mar Muerto que son del 135, de la época de Adriano, pero lo que pertenecen a la época nuestra son hasta el año 68 después, es decir, aproximadamente 200 años, 210 años. Vamos a ver, esos... El 68 después de Cristo. Sí. O sea, poco antes de la destrucción del templo. 2 años antes. En el 70, sí, contigo. Sí, en el momento en que los romanos, partiendo del norte, bajaban hacia el sur y estaban preparando toda la retaguardia tranquila para atacar Jerusalén, que sabían que era muy difícil. Entonces, en el 68 tú tienes de los 40.000 fragmentos que poseemos ahora, pues pertenecen aproximadamente entre 800 y 825 manuscritos. Pues la mayoría son textos bíblicos, 250. Otros son textos parabíblicos, es decir, son textos que lo que hacen es explicar el contenido bíblico, como profecías o narraciones, y explicarlas y aclararlas para la secta. Otros son escritos sobre la propia secta y su origen. Otros son textos religiosos y litúrgicos. Y otros son, por ejemplo, apócrifos del Antiguo Testamento. Entonces, realmente, ahí no hay material, digamos, para encontrar ninguna información absolutamente directa sobre Jesús. Es más, yo lo he dicho muchas veces, entre los 800 manuscritos del Mar Muerto, 825, podría decirse, exagerando solamente una pizca, que no nombra ni una sola vez a nadie por el nombre. Bueno, conocemos a 2 personajes, bueno, pero que tú imagínate que ahora entre 100.000 papeles aparecen un Manuel y un José sin apellidos. ¿Qué significa eso? Nada, porque hay 100.000 Manueles y 100.000 o 1.000.000 de Josés. ¿Sí o no? Pues los manuscritos del Mar Muerto no hay nombres de nadie, ni siquiera el posible fundador de lo que llamamos secta. Le llaman simplemente el maestro justo, el maestro de justicia. Y que nunca estaba divinizado, nunca se le principio consideró. No. Vale. Se le consideraba como un ser superior, eso sí, inspirado, profundamente inspirado, que tenía una revelación especial para entender las Escrituras, que su manera de interpretar las Escrituras eran absolutamente obligatorias. ¿Por qué fue una figura tan incómoda Jesús para las élites romanas y para el Sanedrín judío de la época? Bueno, empezamos por las élites romanas.
Tú imagínate un predicador como Jesús, que es un discípulo de Juan Bautista, que ya porque el problema de Juan Bautista fue que predicaba un reino de Dios inmediato y un juicio de Dios inmediato, y que después vendría un reino en el que Herodes Antipas, Poncio Pilato y Tiberio y los comerciantes griegos y Anás y Caifás no tenían lugar. Herodes Antipas mata a Juan Bautista. El sucesor de Juan Bautista, y que sigue al principio sus mismas doctrinas, las sigue exactamente porque los evangelios dicen que Jesús al principio predicaba, sobre todo Mateo, con las mismas palabras que Juan Bautista. Ese individuo predica exactamente la conversión para la entrada en un reino que se va a instaurar por obra de Dios en tierra de Israel. Y ocurre exactamente igual que como su maestro Juan Bautista. ¿Poncio Pilato podía entrar en ese reino? No. Tiberio tampoco. ¿Era Tiberio el rey de ese reino? Tampoco. ¿Quién era el rey? Dios y el sumo sacerdote. ¿Y quién era el agente que iba a instaurar las cosas, digamos, materiales del reino? El Mesías. El sumo sacerdote se encargaría de lo cultural y el Mesías de lo guerrero y lo social. Entonces, ese individuo, aunque predicara un reino de Dios religioso, ¿tú crees que tenía cabida en el Imperio Romano? No, pero Jesús no se enfrentó tampoco abiertamente al Imperio Romano. ¿Y eso cómo lo sabes? Se enfrentó, se enfrentó, o sea, en algún momento jugó ese papel de líder político que unificaría al pueblo y a la tribu de Israel frente al invasor romano. En algún momento jugó ese... Sí, al final de su vida. Lo único que ocurre es que los evangelios que se escriben después de la muerte de Jesús y muchos años después, y después del fracaso de los judíos ante el Imperio Romano, repiensan, reinterpretan e idealizan a Jesús. El Mesías Jesús de los evangelios que nosotros leemos desde nuestra infancia, bueno, y al que sea religioso se lo enseñan en la escuela o en la catequesis, ese señor es lo que tú dices. Un individuo pacífico, apolítico y no violento. Claro. Es lo que yo había oído, de hecho... Que lo habías oído siempre. Claro, que los propios apóstoles, algunos de ellos incluso le animaban a jugar un papel activamente en la lucha contra los romanos, y él como que se mantenía... Pues es que eso no es verdad. Y con los cobradores de impuestos y todo eso. Y yo lo que he dicho siempre, que al final de su vida, cuando se declara Mesías de Israel, se declara Mesías con todas las consecuencias. Y afirma que el reino que él trae, porque no ordena callar a las gentes, es el reino de su padre David. Es decir, que él considera metafóricamente su padre David. Es un reino que se opone... Te voy a poner un ejemplo. Se opone a los romanos. Para que veas las implicaciones políticas y para que veas cómo los evangelios nos transmiten una imagen que no es verdadera. ¿Sabes quién era Jomeini? El ayatolá del 79, de Irán. El de Irán. Cuando reinaba el Shah de Persia, ¿vale? Y estaba Jomeini en París, ¿qué hacía? Incendiaba Irán, ¿con qué? Con prédicas por la radio. ¿Y de qué hablaba Jomeini? Exclusivamente del Corán, del reino de Alá sobre la tierra, de la Sharia. Era una prédica absolutamente religiosa, ¿sí o no? Sí. ¿Y qué implicaciones políticas tuvo? Muchas. Impresionante. Cayó el Shah, se transformó el régimen político y ahora tenemos un Irán y otros chiíes que son, digamos, para Occidente una cierta pesadilla, porque quieren llevar a cabo un reino de Dios que es absolutamente teocrático y de acuerdo con las prescripciones del Corán, que los demás no lo tenemos por revelado, del mismo modo que ellos no tienen el Nuevo Testamento por revelado, ¿no? Sí. O sea, estamos iguales. ¿Me explico? Sí. La predicación aparentemente religiosa en el siglo I de un señor como Jesús tiene profundas implicaciones políticas. Entonces él se considera un sucesor de la estirpe de David y de Salomón, y quiere un poco, quiere convertirse en el nuevo rey de Israel, pero no es solo un reino metafórico del más allá, sino que él se refiere también a un reino material del más acá, por así decirlo, ¿no? Sí, señor. Vale. Bueno, pero tenemos que decir una cosa, porque enseguida tus o nuestros oyentes nos van a decir: ¿está usted diciendo que este señor era un Galileo armado? No, señor. Yo tampoco digo que Jesús tuviera un ejército.
No salen los evangelios. Yo no tengo ni la menor pista de que tuviera un ejército. Era como Gedeón, que como con 300 hombres quería enfrentarse al poder de los madianitas, malaquitas, amalecitas y a toda esa gente. Es decir, Jesús era de esos pocos apasionados, fanáticos, apocalípticos de Israel que esperaba que el reino de Dios, con la expulsión de los romanos, sería obra de la mano de Yahvé y sería instaurado por los ejércitos angélicos. Y que a lo mejor algunos tendrían que digamos, pelear de una manera casi simbólica. Es decir, yo no defiendo que Jesús tuviera como idea principal, que es lo que podría haberse entendido, que él quería armar un ejército para echar a los romanos. No, eso no lo defendió Jesús. Jesús no es un Galileo armado. Jesús es si se me permite, un fanático religioso, un fanático de su Dios, de tal manera que está totalmente convencido de que ese Dios va a instaurar su reino en la tierra de Israel y va a hacer que Israel sea la nación más poderosa del mundo. Jesucristo, ¿en qué momento, por así decirlo? No digas Jesucristo. ¿No? No. Jesús, digo. Jesús solo, porque Jesucristo es la mezcla de Jesús de Nazaret, un pequeño personaje histórico, sí, y Cristo, Mesías celeste, que eso es pura teología. Pura teología, vale. Jesús, de alguna manera, empatizó con gran parte de la población del Israel de aquella época, pero también supuso que muchos judíos le criticaran. Él predicaba en Galilea, predicaba en Jerusalén, predicaba en Canaán, donde no todos los que habían allí eran judíos, por así decirlo. ¿Qué entiendes por Canaán, perdón? Canaán era una zona donde tengo entendido que había muchos descendientes de fenicios. Ah, bueno, pero es que Canaán propiamente es toda la tierra de Israel. Toda la tierra de Israel. Es la tierra vale. de los cananeos, que también naturalmente incluía parte de Fenicia, pero Jesús no predicó jamás en Fenicia. No. Estuvo allí, pero huyendo de la policía de Antipas. Y estuvo en Cesarea de Filipo, es decir, en tierra allende del Jordán, en la zona de la Gaulanítide y Auranítide, que no era de Herodes Antipas. Su jefe o rey, el tetrarca, propiamente era Herodes Antipas, pero allí era Filipo, el hermano de Herodes Antipas, el que mandaba. Hombre, los judíos se encontraban como en casa, pero era un territorio extranjero y había muchos paganos. Él nunca jamás predica a los paganos. ¿Los galileos, había Nunca. paganos en Galilea o todos los galileos eran judíos? No, que va, había un montón de paganos. Séforis estaba lleno de paganos, se le llamaba Galilea de los paganos. Ajá. Jesucristo, Jesús, perdón. Porque si no, estás hablando de un ente teológico. Claro, sí, es y la aquí costumbre. Estamos en el plan de la historia. Sí, es la costumbre. Jesús le condenan porque él se dice hijo de Dios. No. ¿Por qué le condenan? Como sedicioso contra el imperio. No tenemos por qué negar el titulus crucis que está en los 4 evangelistas, es decir, está testimoniado ampliamente, que pone Jesús Nazareno, rey de los judíos. No pone que sea hijo de Dios. Y ya me dirás tú, si sabes un poquito de historia antigua, y si no te lo digo yo, ningún romano condenaba a nadie a muerte y a ser crucificado porque se declaraba hijo de Dios. No, me refiero el Sanedrín. ¿Por qué condena el Sanedrín si le condenan? El problema está que el presunto juicio judío en que lo condenan probablemente no es histórico tal como lo cuentan los evangelistas. ¿Sabes por qué? Porque ese juicio lo presenta el Evangelio de Juan. Es canónico, habrá que darle también su cierta credibilidad. Es San Juan el Evangelista, sí. El del principio del Albert, vale. Ese, el 4º Evangelio, que escribe el último, que es un evangelio místico, que es un evangelio poco histórico, pero presenta a ese judío en casa de Caifás en el capítulo 11 de su evangelio, meses antes. Y luego Marcos y Lucas se contradicen. Marcos dice que el juicio judío tuvo lugar de noche, cosa que estaba absolutamente prohibido, y con sentencia de muerte, cosa que está absolutamente y estaba prohibido en el derecho judío. La sentencia de muerte solo se da durante el día, oyendo a un montón de testigos y además esperando 24 horas para reflexionar. Y tercero, Lucas contradice a Marcos y dice que ese juicio fue muy rápido por la mañana y en el Sanedrín.
Marcos dice que en casa de Caifás. Si te encuentras con que un evangelista dice que fue unos meses antes y en la casa de Caifás, el otro dice Marcos que es en la casa de Caifás o de Anás y por la noche, y Lucas dice que fue por la mañana y en el Sanedrín, ya me dirás tú qué credibilidad histórica tiene. Aparte que los judíos ya podían condenar a Perico de los Palotes, que ellos no tenían lo que se llama el derecho, no tienen el poder civil. Entonces, concluimos que los judíos en ningún momento condenan a Jesús. En principio no lo condenan. Ni siquiera religiosamente o teológicamente, según sus escritos. Vale. Por otro lado, me gustaría un poco saber qué papel, a partir de qué momento consideran a Jesús que es el Hijo de Dios, que es el creador de una religión universal o de vocación universal, y supongo que aquí la figura clave es Pablo de Tarso como propagandista o un poco como el que se hace con el movimiento. Sí, tienes razón en señalar a Pablo de Tarso, pero te diré que no podemos decir en qué momento realmente se puede decir toda la cristiandad declara a Jesús Hijo de Dios. Porque Hijo de Dios lo declaraba un judío al profeta, al sumo sacerdote, al rey mismo. Y en el ámbito judío, decir Hijo de Dios no significaba lo que nosotros... No era pecado para ellos. No, ni significaba lo que nosotros y los griegos y los romanos entendían por Hijo de Dios. Hijo de Dios es un hijo físico, óntico, esencial, natural de Dios. Hijo de Dios para los judíos es totalmente metafórico, simbólico, es un ser humano con una especial relación con la divinidad, pero nada más. Claro. Nada más. Entonces, o sea, que no era motivo de condena tampoco por... Pues para los judíos el Hijo de Dios era el rey, era el profeta, el sumo sacerdote, era Hijo de Dios. Bueno, entonces, ¿cuándo empieza? Que yo sepa, en la carta a los hebreos, que no sabemos quién lo escribió y si es una carta, aunque se atribuya a Pablo, que no sabemos su fecha, pero que puede oscilar entre el 60 y el 80 aproximadamente, en el versículo 8 del capítulo 1, es el primer texto cristiano, que es posterior a la muerte de Pablo, sin duda alguna, que se le llama a Jesús Dios a secas, igual que Yahvé. Aunque luego introduce en el capítulo 2 alguna precisión, porque en el capítulo 2, este Dios a secas, porque es el Hijo y el heredero, resulta que habla el mismo predicador, autor de la carta a los hebreos, habla de que este Señor, Jesús, que es Dios, se dirige a su Creador. A su Creador. Vamos a ver, esto parece contradictorio. Te digo otra cosa. La palabra Dios aparece 1320 veces aproximadamente en el Nuevo Testamento. De esas, solo 7, fíjate, 7 de 1320 declaran a Jesús Dios a secas. Y hay una que es muy dudosa. En Romanos 9:10, me parece. Esa es totalmente dudosa. Así que son 6 de 1300. El resto del Nuevo Testamento nunca dice directamente que Jesús es Dios. Es una evolución lenta, lo puede decir alguno, lo puede pensar alguno. A saber qué entendían por Hijo de Dios, jamás lo explican, ni siquiera Pablo lo explica. O sea, realmente podemos hablar de que la deificación de Jesús ocurre cuando ya la Iglesia se hace oficial, por así decirlo. Porque en el cristianismo primitivo de las catacumbas, cuando estaba perseguido por los romanos, no pero consideraban... tampoco lo perseguían tanto, si las catacumbas son sobre todo enterramientos. Bueno. Hasta el 250, es que hay 1000 mitos. Por eso, aquí estamos para hasta el desmitificar. 250 no hay una persecución general contra los cristianos. 250 con el emperador Decio, ahí sí se meten. Y con Diocleciano, ¿no? También. Pero el Diocleciano empieza la persecución en el 283 hasta el 289, pero después, he dicho, el que empieza es Decio. Algo Galerio y luego Diocleciano. Y se acabó. El martirologio amplificado de los cristianos muertos mártires no llega a 1000. A 1000 mártires. Sí. La persecución famosa de Nerón se circunscribió a Roma y efectivamente mató a algunos, pero se circunscribía a Roma solo. Solo que los cristianos, excelentes propagandistas, excelentes vendedores, hicieron de las sangres de sus pocos mártires una semilla de otros cristianos. Realmente fue unos actos de propaganda sensacionales. Vendían los cristianos su fe casi mejor
que los franceses su vino y sus quesos. En todo caso, lo que hace Constantino es abrir la mano, fíjate si se hacen mitos, abrir la mano y permitir, de facto, que el cristianismo sea considerado una religión más. El que lo legaliza es el emperador Teodosio I el Grande en el año 380 por un decreto, por un prescripto. Lo hace oficial. Y la única religión lícita. Mientras tanto, Constantino abre la mano. Un paréntesis. Sí. En contra de tantos libros que hay por ahí. ¿Sabes lo único que hizo Constantino? Que no se cristianizó, no se bautizó, ni siquiera. En el hecho de muerte por su tampoco, madre. Tampoco. No hay ningún testimonio fidedigno. ¿Sabes lo que hizo Constantino? Con gran vista, con gran política, lo único que hizo Constantino es comprar el favor de ese dios que él creía, igual que Júpiter, que Zeus, que Minerva y que todo eso, de ese dios de los cristianos que también protegía a los suyos. Que le ayudó a ganar la batalla famosa. Bueno, está el mito la del puente Milvio, que vio en la Magencio. Pero todo eso son mitos. Ya, no, pero me refiero que por ejemplo, es curioso por lo de la cruz como símbolo de los cristianos, que anteriormente los cristianos primitivos de la época de Decio se representaban con el pez, con el cordero y el pastor. De la época de Decio. Sí, bueno, de la época de las persecuciones, me refiero. Decio, vale. Lo que no se encontraba la cruz como el símbolo de representación de los cristianos, sino que era el pez, el buen pastor, el buen pastor, ejemplo, a veces raro la cruz. Sí. La cruz solo la cruz fue después, en el siglo V. Claro, por eso me refiero que a partir de ya cuando se hace oficial ya aparece la cruz. Entonces me gustaría saber si los cristianos primitivos, iglesia significa asamblea en griego, tenían una visión de un cristianismo más espiritual que institucional al estar perseguidos y al no ser institución, y si consideraban a Jesús un profeta o una figura o un dios. No. El cristianismo primitivo tiene siempre que considerar a Jesús un Mesías de algún modo divino. Ajá. Puede haber sido humano, pero en el momento en que resucita y Dios lo sienta a su diestra y lo constituye el Señor y Mesías, es divino de algún modo. Pero después de la resurrección, lo dice Pablo con toda claridad, y si tienes tiempo, que lean Romanos 1:3, que lo dice más claro agua. Y luego, la Iglesia como institución dentro del Nuevo Testamento, ya en lo que se llama epístolas comunitarias o pastorales, que se ascriben a Pablo, pero que no son, sino son de sus discípulos, Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito, se ve claramente a la Iglesia institucionalizada incluso ya con cargos. Es decir, la institucionalización, lo que los alemanes llaman el cristianismo temprano, aparece en el Nuevo Testamento. Es decir, se organizan rápidamente en el momento en que caen en la cuenta que la nueva venida, la segunda venida de Jesús como Mesías, después de su muerte desde el cielo a instaurar el reino definitivo, esa iba para. O sea, no eran movimientos asamblearios un poco. No, eso fue al principio. Comunales, por así decirlo. Eso fue al principio. Donde la propiedad privada no existía. No, eso fue solo al principio y en algunas comunidades. La propiedad privada, menos en Jerusalén, existió en todas partes. Lo que sí es verdad es que en el siglo III y en el siglo IV todavía los obispos, en muchos sitios, se elegían por aclamación y por votación. Ajá. Que eso es otra cosa. O sea, los obispos eran como meros guardianes del rebaño, por así decirlo. Sí, pero superguardianes. Sí. Porque los guardianes eran los presbíteros. El obispo monárquico pero no eran clero, no había un clero como tal. O sea, Sí, había un clero. Empieza a haber un clero pronto. Antes del edicto de Milán había un clero. Antes, pero hay un clero que es un poco laxo. Sí, profetas. Sí, maestros, hay presbíteros, es decir, gente que hace la Eucaristía y que lo organiza todo. Hay un ecónomo que lleva el dinero de la comunidad. Están organizados perfectamente. Hay viudas que se encargan de los pobres, hay diáconos y diaconisas que se encargan también del servicio de las locales, las iglesias, están bastante bien organizados. Los primeros cristianos, hay varias tesis, entonces quería saber un poco, yo parto, vuelvo a decir, desde el no conocimiento, entonces por eso te quiero preguntar, ¿los primeros cristianos eran gente de la alta sociedad, damas de sociedad, o eran esclavos?
Que eran esclavos es la tesis marxista del siglo XIX y principio del XX, sí. Pero montones de investigaciones en las lápidas funerarias, en los escritos, dicen los cristianos eran ante todo ciudadanos de clase media. Ajá. Había esclavos, naturalmente, pero porque se convertían junto con su señor o su señora. Claro. Y había bastantes que eran de la casa del César o eran altos funcionarios. Nunca llegaron al Senado hasta muy tarde. Es decir, si tú ya me hablas de la alta nobleza de Roma... Damas de sociedad. Y damas de alta alcurnia, hace falta llegar al siglo V y VI para que la Iglesia esté bien representada. Uh-huh. El cristianismo tuvo una importante influencia en el mundo clásico, en Grecia. No hay que olvidar que Pablo de Tarso va a Atenas allá a predicar. Entonces, quería un poco preguntarte, el cristianismo primitivo, ¿qué relación tenía con el gnosticismo? ¿O qué es un poco el gnosticismo? Es una pregunta difícil. Hay que distinguir entre lo que es la gnosis en general y el gnosticismo. ¿Sí? El gnosticismo es un movimiento del que se discute ahora muchísimo, que más o menos podemos decir que se ve en ciertos autores que publican libros en torno al siglo II de nuestra era. Pero la idea de la gnosis, es decir, que existe un grupo de individuos que tiene una revelación divina y que gracias a esa revelación divina entiende mejor las escrituras que tiene delante, sí. Eso es una idea precristiana. Y esa idea precristiana cunde dentro del cristianismo también. Y hay algunos, digamos, elementos cristianos que se creen gnósticos. Un gnóstico es un conocedor. Es aquel individuo que dice, yo soy estupendo. Bueno, yo no tengo mérito, pero soy estupendo. Jesús era un gnóstico, podría decirse. Bueno, sí, era un gnóstico en el sentido de que tenía una relación especial con la divinidad y que era visionario. Ciertamente, en el capítulo 9 y 10, sobre todo 10 de Lucas, bueno, se narra la única visión de Jesús. Al principio, cuando vuelven los 72, al principio del capítulo 10, Jesús tiene una visión que ve a Satanás que cae del cielo. Y dice, ya sabía yo que vosotros habíais tenido éxito en vuestra predicación porque he visto a Satanás cayendo del cielo a la tierra. Es la única que ves como visionario en todo el Nuevo Testamento, Jesús. Pero probablemente era un místico. Si a eso le llamas gnóstico, no hay cosa que más se discuta hoy día. Sí, como no, pero el gnosticismo pero si como... se disputa entre todos, a ver si podemos emplear como la transición entre la Iglesia Católica Apostólica Romana ya oficial del siglo IV V y el cristianismo judío. Entonces, la transición a ese mundo pagano podría haber sido el vehículo que le lleva el gnosticismo. Entonces, mi pregunta es si el gnosticismo pudo ser lo que rompió lo que separó al cristianismo de los judíos. No. Vale. En absoluto no, porque el gnosticismo nace, o la gnosis, nace como un movimiento marginal judío. La gnosis, estoy convencida, nace probablemente en la era cristiana cuando unos judíos marginales interpretan con unas gafas platónicas, interpretan el Génesis y mezclan a San Platón con San Moisés. Y en esa mezcla de interpretar platónicamente las escrituras judías es el chispazo de la gnosis. Pero ese chispazo de misticismo va paralelo y en el siglo II tenemos gnósticos cristianos y gnósticos judíos. Y a partir del siglo III y IV se forma la raíz de la Cábala, que independientemente del cristianismo, vamos a ver, el cristianismo lo que hace es que a una persona que es la mano derecha de Dios la personifica y la hace Dios. Jesús, segunda persona de la Trinidad. Y la mística judía es que a esa sabiduría, mano derecha de Dios, le hace un modo de Dios y son los números de Dios, es decir, los sefirot, la manera de Dios actuar hacia afuera. Pero en realidad es la misma base. Coger al Mesías y uno divinizarlo como persona, cristianos, y otros considerarlo un modo de Dios y considerarlo un número, una manera de actuar Dios hacia afuera. ¿Dónde podemos decir que definitivamente los cristianos primitivos rompen con el judaísmo? Es muy difícil decirlo. Probablemente en torno al siglo V es cuando los judíos empiezan a romper decididamente con el cristianismo, cuando de una manera clara el concilio de Calcedonia, es decir, de Constantinopla, 451, precisa al concilio de Nicea y declara absolutamente que existe la Trinidad, que son tres personas, un solo Dios verdadero, y que Jesús Mesías es Dios.
¿El concilio Nicea es el primer concilio? Pregunto. Bueno, hay concilios anteriores a Nicea, pero es el primero importante, vale. El primero que crea el credo. El credo actual que se reza se llama credo niceno constantinopolitano, vale. De Nicea, 325, más Constantinopla. Ten en cuenta que Calcedonia es un barrio. O sea, podemos decir que ahí es la iglesia oficial. A partir del concilio Nicea es cuando la iglesia oficial sustituye al cristianismo primitivo. De una manera oficial sí, porque es cuando ya tenemos un Nuevo Testamento absolutamente redondeado, menos quizás el Apocalipsis en el Oriente que se duda, pero prácticamente redondeado, y una cristología, es decir, ciencia, logía, logos, de Jesús como Cristo, es decir, como Mesías. Ya tenemos una cristología, una Trinidad, y entendemos, entre comillas, que esa Trinidad está formada por 3 personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Jesús tiene 2 naturalezas, una divina y otra humana, pero es una única persona, lo cual tiene tela. ¿Por qué crees que se aprovecha o ven en el cristianismo las élites políticas romanas una fuente de cohesión del imperio o una manera de eso aprovechar no lo ve o más ganar que poder? Constantino al principio, y poco a poco lo van viendo también sus sucesores, sí. Porque el politeísmo estaba muy dividido y los cristianos formaban aproximadamente en tiempo de Constantino el 20% de la población del imperio, pero estaban muy unidos. Y entonces una fuerza política del 20% unido vale más políticamente a la hora, por ejemplo, de votar a Constantino como César en Oriente, como emperador en Oriente, donde los obispos pueden manipular el voto de los cristianos, un 20% bien unido vale mucho más que a lo mejor un 60% de gente que pertenecen a múltiples politeísmos. Entonces el poder civil abandona la tolerancia religiosa en favor de la religión cristiana. Y la religión cristiana pasa de ser perseguida a perseguidora. Cierto. ¿Es tan fuerte esta persecución sí. de los paganos como se dice, la quema de templos, sí. la destrucción de Alejandría, la biblioteca? Sí. En todo lo que se puede, y como la Iglesia no frenara, en cuanto se pudo, actuó la Iglesia en ese momento como la yihad. Ajá. O sea, más o menos arrasó los templos o los convirtió. Sí, sí. Por suerte se salvaron muchas cosas, ¿no? Quizás no eran tan bárbaros, ¿no? Pero casi el deseo de muchos cristianos era acabar con todo lo que fuera pagano. Volviendo un poco al tema marxista que había comentado antes de los esclavos, ¿pudo haber una especie de búsqueda de un nuevo estatus bajo esa vocación de universalidad del cristianismo de los esclavos? Que, digamos, el derecho romano reconocía la propiedad y entre la propiedad se encontraban los esclavos, que no eran reconocidos como personas. Entonces, como este cristianismo de alguna manera ataca la vieja propiedad al considerar a todos los seres humanos iguales y tal, ¿no puede haber ahí una cierta lucha de clases detrás del componente religioso? Sí, pero también lo hubo detrás de los estoicos, porque también los estoicos, los cristianos, en ese humanismo cristiano, sí. No se preocuparon al principio, lo mismo que los estoicos, de eliminar la esclavitud. Simplemente lo que hacían era sublimar la esclavitud. Ah, sí, tú eres esclavo, da igual, no importa, eres hermano en Cristo, y ante Cristo no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre, no hay judío y no hay griego, ni romano. Ya. Pero ni los estoicos, ni los cristianos, ni los judíos se preocuparon por eso. Fue más bien un movimiento civil interno. Ahora, que dura hasta el siglo XIX, y ahora se está volviendo, a finales del siglo, y ahora se está volviendo otra vez a la esclavitud de facto. Es decir, que la abolición de la esclavitud no es hasta el siglo XIX, propiamente. Sí. Por lo tanto, tú no le puedes pedir nada a los cristianos porque estaban muy lejos y habían sublimado. Ahora bien, que algunos esclavos hubieran utilizado, como algunos estoicos hubieran utilizado la filosofía estoica o la filosofía cristiana y teología cristiana para promocionarse, es posible. Pero como bloque, creo que es más una construcción marxista que una realidad. ¿Jugó algún papel el cristianismo en la caída del Imperio Romano? ¿El cristianismo oficial? El cristianismo oficial, teóricamente no. El Imperio Romano cae por el faccionalismo, es decir, la conversión en facciones de todos los poderes senatoriales, sobre todo en Hispania, en la Galia y en el norte de África,
Ya estaba prácticamente el Imperio Oriental, estaba separado. Cuando cae el Imperio Romano estamos hablando del 476, que es la caída del Imperio Romano Occidental, porque el Imperio Romano Oriental sigue 1000 años más, ¿no? Sí. Entonces, fíjate, si Hispania se declara en el siglo VI presionada por los movimientos de los suevos, vándalos, alanos, de unos nuevos dominadores militares, si se declara bastante independiente del Senado de Roma, si lo mismo ocurre en parte de la Galia, si lo mismo ocurre en el norte de África, y si el faccionalismo llega hasta los generales y a los emperadores y sus camarillas que están en Italia y en la Italia del norte, ocurre que el Imperio Romano caerá porque ellos, los romanos, estaban divididos en un montón de facciones, no tenían un ejército para enfrentarse a los bárbaros, y los bárbaros tenían que saquear continuamente para pagar a sus tropas, por lo tanto producían continuamente destrozos. Al final, Rómulo Augustulo no tuvo más remedio que decir, mira, aquí tienes Odoacro, aquí te doy esto. Era un niño, ¿no? Un chico, sí, porque yo no puedo hacer nada, yo me largo. Sí. Yo un jovencito. Pero la religión cristiana no pudo jugar el papel de asimilar... No, la religión cristiana en líneas generales nunca apoyó ese faccionalismo. En líneas generales no. En líneas generales la religión cristiana hubiera estado muy a gusto con el Imperio Romano, creo yo. La Iglesia y sus obispos fueron tan faccionalistas como otros de la época, pero no que ella lo potenciara, en mi opinión. No, pero me refiero en tanto que, por ejemplo, el cristianismo ya oficial persiguió la esclavitud, o se mantuvo la esclavitud una vez. Se mantuvo la esclavitud incluso en el siglo VI y VII. Incluso posteriormente. Después de que se acabara el imperio y todo, había esclavos. No, era la tesis de Edward Gibbons de que la esclavitud desapareció y por eso cayó el Imperio Romano. Es más, fíjate, en el siglo IV y en el siglo V, algunos monjes, como los famosos de Lerins, Hilario de Poitiers, que viene de la isla de Lerins, y algunos otros en el sur de Francia, iban al monasterio después de haberse quedado viudos, por ejemplo, y llevaban a sus esclavos para que trabajaran la tierra del monasterio y ellos se dedicaran a la oración y al estudio de las escrituras. Monjes con esclavos. Estamos en el siglo V. Claro, sí. Volviendo un poco a la vida de Jesús, hay un tema un poco que me llama más la atención y la curiosidad, y es saber un poco qué fuentes podemos tener en consideración. Flavio Josefo, por ejemplo, podría ser una fuente fiable, como historiador Flavio romano Josefo y historiador es fuente de los judíos. fiable solamente para la idea de que Jesús, el Nazareno, existió, pero no vale para construir absolutamente nada de la vida de Jesús, salvo que Flavio Josefo coloca su enumeración, sus breves 8 o 9 líneas sobre Jesús, que están en las antigüedades de los judíos, en el libro 18, en los parágrafos 63 y 64, ahí, en ese texto interpolado por cristianos, quitando las interpolaciones de los cristianos, aparece Jesús indirectamente en una lista de revolucionarios que estropearon totalmente al pueblo, es decir, que le lavaron el cerebro al pueblo e hicieron que el pueblo, que era una pequeña hormiguita, fiado en que esa pequeña hormiguita tenía el brazo de Dios, podría acabar con los romanos. Entonces, ¿qué sacas de Flavio Josefo? Que Jesús, el Nazareno, el personaje, no Jesucristo, Jesús, ese existió. Y segundo, que hay que ponerlo en la línea de revolucionarios contra el imperio. O sea, que jugó un papel político, como tú bien defiendes. Pero aunque sea indirecto, por implicación. Entonces, realmente los que condenan... Bueno, está la versión de que dicen que Jesús, ya quería de alguna manera condenarse y lo tenía en sus planes el sacrificarse y tal. No. Es una versión, una versión que dicen. Y la otra, ¿le condenan entonces los romanos a Jesús? Solo los romanos y exclusivamente los romanos. Yo no excluyo, como ha habido algunos, y los hay en España, algunos historiadores independientes que excluyen totalmente la posibilidad, al excluir el juicio romano, excluyen, por tanto, algún empuje. Pero es que entonces no sé cómo podríamos explicar tantos y tantos detalles de los evangelios en que se ve en que los sumos sacerdotes, es decir, los jefes de los sacerdotes, Anás y Caifás, están interesados en eliminar a un individuo que fastidia el movimiento natural de los sacrificios del templo.
y el funcionamiento del templo. Piensan un poco ellos, yo supongo que lo harán pensando en la lógica romana del circo, de que, bueno, ven a un esclavo y, bueno, pues, ¿qué quiere la plebe? ¿Que muera o que viva? No, en absoluto nada, no. El poder judío lo que hace es quitarse de medio a un individuo que está fastidiándoles su economía y su templo. Economía por lo de los mercaderes, el episodio de los mercaderes en el templo, y todo Jerusalén y todo el asunto. Porque fuera de Jerusalén ni los fariseos mismos ni los esenios jamás intervienen en la condena de Jesús. En la condena de Jesús solo salen legisperitos, podían ser saduceos también, o sacerdotes, salen los sacerdotes y los ancianos del pueblo, es decir, el Sanedrín. No salen fariseos, no salen esenios condenando a Jesús de ningún modo. Los esenios ni se nombran en el Nuevo Testamento. A Jesús solo le condenan los romanos. Porque era reo de un delito de lesa majestad contra el imperio, es decir, promovía un nuevo orden político en donde Tiberio no pintaba nada. Y sin embargo, muchos que defienden, las versiones que defienden que Jesús quería llevarse bien con Roma, dicen que el famoso episodio en el que le pone la moneda de Tiberio y él dice, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, para justificar el pago de impuestos y de tributos a Roma. Eso está en Marcos. Está al principio del Evangelio, del capítulo 12 del Evangelio de Marcos, Marcos 10, Marcos 11 o por ahí. Y realmente lo que quiere el evangelista es indudablemente la versión que se ha transmitido. Pero piensa un poco, si llegamos históricamente a la conclusión de que Jesús es un revolucionario contra Roma, si en público dice, tenéis que pagar el tributo al César, ¿qué hubiera pasado? Dímelo. Pues que el 100% de sus adversarios lo hubieran cepillado allí, y lo hubieran dejado. Claro. Entonces, ¿y si hubiera dicho Jesús, no hay que pagar el tributo? ¿Qué habría pasado? A los 10 minutos habrían venido los romanos y ya lo hubieran crucificado esa misma tarde. Y eso era un delito impresionante. Lo mismo si se va un esclavo por ahí, se fuga y tú no lo denuncias, te crucifican a ti igual que al esclavo, como sea reincidente. Y si tú dices que no hay que pagar el tributo al César, en 10 minutos te condenan. O sea, lo dijo un poco de manera propagandista. Entonces lo que hace Jesús es muy listo. Fíjate, si es un prestidigitador, tú fíjate que tiene una moneda. Y en esa moneda, así, está la efigie de Tiberio. Se está hablando del tributo. Y sin embargo, Jesús concentra la mirada como prestidigitador en la moneda, en el denario, no en el tributo. Y dice, bueno, ¿y esta moneda de quién es? Pues de Tiberio. Pues dárselo a Tiberio. Pero lo que es de Dios, es decir, Israel, a Dios, es un truco maravilloso. Y la gente lo entendió. Sí, o sea, lo que llegamos a la conclusión es de que la Iglesia Católica no tiene nada que ver con el mensaje de Jesús. Ya para concluir, Antonio, ¿cómo era la relación de Jesús con las mujeres? Porque se ha hablado mucho de María Magdalena y un poco... Bueno, ya sabes que yo he escrito, y lo has dicho... Sí, un libro. Un libro sobre eso. Bueno, pues Jesús tiene una relación con las mujeres como otros rabinos de su tiempo, quizás un poco más, porque otros rabinos eran fundamentalmente del núcleo duro del entorno de Jerusalén y este era del núcleo, digamos, de Galilea. Sí. Y sí es cierto que Lucas en el capítulo 8 dice que las mujeres le servían, pero de ninguna manera la relación de Jesús, en ninguna manera, nunca sale en los evangelios que las mujeres sean apóstolas. En todo caso, después de la resurrección. En ninguno de los evangelios aparece que las 12 tribus reconstituidas que tienen 12 tronos vayan a ser ocupadas por mujeres. En ningún texto evangélico, en la última cena, aparecen mujeres. Es decir, las mujeres ocupan en la vida de Jesús un papel secundario. Y además, probablemente, el texto de Mateo 19, cuando dice, hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, otros que han sido hechos por manos de hombres y otros que se hacen a sí mismos por amor del reino de los cielos, lo que quiere decir es que yo, mientras estoy predicando el reino de los cielos, que durará meses, porque va a venir a la vuelta de la esquina, porque Dios va a instaurar el reino, durante ese momento me abstengo de toda vida familiar y toda vida sexual para que me dé tiempo a predicar la conversión en todas las ciudades de Israel. Claro, o sea, que realmente Jesús pudo haber tenido relaciones con mujeres antes de predicar. Pues claro, y pudo estar casado, o pudo estar soltero, o viudo, yo qué sé. O haber tenido familia. Sí, pues, ¿por qué no? O sea, descendencia, me refiero. Sí, ¿por qué no? Pero si eso no se excluye en absoluto.
Si los escritores del siglo II... No, pero la Iglesia lo niega, me refiero a la Iglesia... la Iglesia lo niega, pero los historiadores claro. no lo negamos. Sí, no, por eso que me ha sorprendido. Ya estamos al final, ¿no? Sí, ya estamos al final y pues nada más era un poco desmitificar. Una última pregunta, si te parece. ¿Una última pregunta? Sí. Podemos concluir que a lo mejor el cristianismo primitivo pudo haber evolucionado o haber sobrevivido en la Edad Media a través de sectas de iniciados, por ejemplo los cátaros o los templarios. No. Los cátaros tienen que ver menos con el cristianismo de lo que la gente cree. Se llamaban a sí mismos perfectos cristianos, pero se parecen mucho más a los maniqueos que a otro tipo de cristianos. ¿En los maniqueos? Entonces, ¿quién salió ganando de esa perversión del verdadero mensaje de Jesús? Porque al final lo que ha llegado a la historia, lo que ha llegado a la gente... No le llames perversión, es repensación, reinterpretación. Sí. ¿Quién salió ganando? Porque al final el lo que quedó cristianismo actual, que en el 99% son 2.000 millones, en todas las tres, digamos, grandes ramas, católicos, ortodoxos y protestantes varios, el 99,9% son paulinos. ¿Quién salió ganando? La Iglesia paulina, el cristianismo paulino, el que hizo el Nuevo Testamento. Pablo. Sus sucesores. Pablo murió, no sabemos cuándo, pero pon que muriera 62, 64, 66, por ahí, no más tarde. Una última pregunta. Sí. Hay historiadores y antropólogos que dicen que Jesucristo comparte muchas semejanzas con otros mitos de la antigüedad. Sí. Tanto en Egipto, Orfeo, sí. Osiris, etcétera. Sí. Entonces, muchos lo hacen para hablar de la idea de monomito, de la idea de que la Iglesia Católica lo único que hizo fue coger un poco de acá y un poco de allá para hacer su religión. No. Quería saber un poco tu opinión al respecto. Lo que quiero decir al respecto es que la manera... Esto lo he explicado muchas veces. Sí. Así como en literatura, Vladimir Prop y el formalismo estudió los cuentos y dedujo que para escribir un cuento tú tienes 30 motivos y mezclando los 30 motivos sale cualquier cuento del mundo. Del mismo modo, pero más estrecho, la posibilidad de un relato de la relación del ser humano con Dios se forma con 7 o 8 motivos. Entonces, Jesús no era un héroe típico. Yo no digo eso, estoy hablando de motivos de relación hombre con Dios que se parecen a Osiris, a Mitra y a todos estos. O si quieres el aspecto heroico, igual pues que Krishna o cualquier otro del héroe y tal. comparten rasgos. Bueno, muy bien. Eso no hace falta que nadie lo copie. Se da en todas las religiones. Vete a la rama dorada de Fraser y a cualquier historia de las religiones y verá que todo se repite. Porque nosotros, nuestro cerebro, tiene 7 u 8 paradigmas y están casi, digamos, espontáneamente en nuestra cabeza. Digamos, espontáneamente nuestra cabeza lo que produce es una geometría euclídea. Hay que dar muchas vueltas de Euclides, pitagórica, ¿no? Para pensar otros tipos de geometría o que no pensemos en 3 dimensiones. Pues del mismo modo en la religión, es que tenemos un soft que nos lleva a pensar en 7 o 8 maneras y por lo tanto se repiten en todas partes. Es decir, que es lógico que el héroe religioso, sin tocarse ni las narices, aparezca en lo mismo en América Central con los mayas que aparece en el norte de la India o en China o en Japón. Claro, no, por eso hay algunos sin que argumentan... tocarse. Vale. Es el soft de nuestra cabeza que nos lleva a formular las cosas. Es como quien dice el lenguaje original religioso que está en nuestros genes. Ahora sí, por lo menos eso lo dicen Burkert, un tipo que ha estudiado muchísimo. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo, pero que dice que ya desde el año 70.000 se han modificado tanto los genes con el sentimiento religioso que ahora en nuestros genes tenemos también algo de sentimiento religioso. Bueno, yo no lo sé. Si lo tuviéramos en nuestros genes los tendríamos absolutamente todos y no todos los tenemos. Bueno. Pues muchas gracias, don Antonio, porque hoy hemos contribuido un poco a dilucidar más sobre la verdadera vida de Jesús, del Jesús histórico, y ha sido un placer.